Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. Mi nombre es Luis Eduardo Salcedo Narváez. Soy estudiante del segundo semestre de Derecho en la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En esta oportunidad les voy a compartir una síntesis general de todo lo que tiene que ver con el curso de Derecho Constitucional General. Nuestra asignatura de Derecho Constitucional General parte del estudio del encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos al interior del Estado, abordando también las teorías clásicas, teorías modernas, teoría contemporánea del constitucionalismo y de la teoría del Estado. También sus elementos constitutivos y la estructura jurídico-política del poder, también las distintas formas de Estado y de gobierno, los regímenes políticos contemporáneos y la voluntad constituyente en los escenarios del establecimiento y reforma constitucional. Pero antes de iniciar el contenido temático del curso, primero tratamos un tema acerca de cómo nace el derecho, a manera introductoria, más que todo para tener conceptos claros que vienen de la asignatura del semestre inmediatamente anterior, que es la introducción al derecho. Para abarcar esta contextualización introductoria, tomamos como referencia un documento de autoría de Francisco Carneluti, en la que este documento desarrolló los siguientes temas de manera conceptual: lo que tiene que ver con derecho y justicia, derecho y economía, derecho y moral, el delito, que es la propiedad, el contrato, la ley, el juicio, el Estado y la jurisprudencia. Estos temas los tocamos de manera general, lo más importante, el concepto básico, como les dije, de manera introductoria. Lo referente al derecho y jurista, podemos decir que en términos generales se entiende por derecho a todo el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de los individuos en una sociedad, y que el término jurista viene haciendo referencia a todas las personas que estudian el derecho y lo ejercen como profesión. Pero también debemos tener en cuenta estos dos conceptos, y es quien hace las leyes no es lo mismo de quien las aplica ni quien las hace cumplir. En relación al tema del derecho y la economía, se puede decir entonces que en toda sociedad debe existir un orden, y en este caso el derecho es quien actúa sobre la sociedad, ya que el hombre distribuye o produce y distribuye en la sociedad, y es donde el derecho regula las relaciones económicas o el intercambio económico. En toda economía, el derecho interviene en los conflictos o fenómenos sociales, por lo que las normas entran entonces a solucionar todos esos problemas, pero el Estado a su vez debe intervenir en la regulación y prevención de estos problemas económicos que se presentan en la sociedad. Otro concepto que debemos tener en cuenta es que es el derecho y la moral. Mirando el tema del derecho y la economía, y es que nos damos cuenta que en la sociedad siempre existen problemáticas económicas, y que así como el derecho regula y previene los conflictos económicos que se encuentran en la sociedad, también debe regular y prevenir el comportamiento de los miembros que hacen parte de la sociedad, es decir, de las personas. En cada uno de sus actores
Y es aquí que en estos conflictos es donde el derecho actúa, y actúa de qué manera, mediante la coercibilidad de las normas para regular ese comportamiento humano que se vive en la sociedad. Pero también podemos decir que el derecho regula el orden de la sociedad y la moral es el orden de la persona. Entonces, otro concepto que debemos traer de ese documento es el delito. ¿Qué entendimos por delito? Se entiende como delito todas las acciones contrarias al ordenamiento jurídico de la sociedad, con el fin de reducir esas confrontaciones que se presentan en todos los sectores de la sociedad. Y estos conflictos que se presentan en la sociedad es lo que conlleva a cometer lo que ya denominamos hoy delito. Entonces, el delito tiene dos tipos de sanciones, una penal y la otra civil. La penal viene siendo la pena, que es sinónimo de castigo, es de carácter aflictivo. En cambio, la sanción civil es la restitución del daño causado, lo que podemos denominar la indemnización. Siguiendo con la conceptualización, tenemos el concepto de propiedad. Y podemos decir como propiedad que es tener la autorización para poseer algo. Viene siendo la posesión que tengo sobre un bien, es decir, que se tiene el goce, el disfrute y la plena disposición sobre un determinado bien, lo que nos indica que las cosas o los bienes son propios y que estos bienes pueden ser muebles o inmuebles, animados o inanimados. Otro concepto que debemos tener siempre presente en nuestra profesión es el contrato. Y el contrato se puede definir como un acto lícito que crea y genera obligaciones y surge del acuerdo de voluntades mínimo entre dos personas, y que este acuerdo de voluntades debe gozar de pleno consentimiento y no tener vicios en ese consentimiento. La ley la podemos definir como norma establecida que regula de acuerdo a la justicia y a la sociedad. Sobre el concepto de ley existen varias acepciones, como son las leyes naturales, las leyes sociológicas y las normas jurídicas. Luego de mirar lo que es la ley, el delito, debemos tener en cuenta que es el juicio. Y el juicio viene siendo el espacio donde se encuentran las partes que intervienen en un proceso judicial, en la cual cada parte argumenta sus intereses acorde a la ley para que el juez analice dicho proceso y así pueda tomar una decisión adecuada y aplicada a la ley. También tratamos lo que en términos generales es el Estado, porque más adelante vamos a detallarlo más en nuestro desarrollo del curso. Y Estado se puede definir como la sociedad jurídicamente organizada, y está organizada o esta organización se mantenga, es decir, que tenga una estabilidad. Pero teniendo en cuenta, nuevamente, haciendo referencia al juicio,
a la ley, al delito, debemos también traer a colación lo que es el término de jurisprudencia. ¿Y qué entendemos nosotros por jurisprudencia? Como el conjunto de principios y decisiones de los jueces o de los tribunales, que sirve esta jurisprudencia como fuente formal en otros casos semejantes. Con este concepto de la jurisprudencia terminamos lo que fue la parte introductoria con referente a ese documento que cómo nace el derecho. Entonces, seguidamente, con la temática del curso que contiene el concepto de constitución, que es nuestro primer tema. Y nos preguntamos, ¿qué es una constitución? La constitución es la norma de normas, que todos sabemos, la cual determina la estructura del ordenamiento jurídico de todo un país. Al momento de nosotros iniciar el curso, nos hacemos esta gran pregunta: ¿y qué es el derecho constitucional? Respondiendo a ese interrogante, entonces decimos que el derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia la estructura del Estado dentro del marco de la Constitución del Estado. Pero debemos tener claro qué es el derecho público. Entonces, definimos el derecho público como aquel ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre los particulares y el Estado. Pero teniendo ya la definición de derecho constitucional y de qué es una constitución, debemos también tener presente qué es lo que contiene el derecho constitucional. Entonces el derecho constitucional contiene lo que es básicamente la estructura del Estado, la situación de las personas frente al poder del Estado, cómo está organizado y qué función tiene el poder del Estado y todas aquellas instituciones políticas. Entonces, la estructura del Estado tiene la población, que tiene que ver con la nacionalidad, el territorio con su forma de organización y el poder público con todas sus organizaciones. La situación de las personas frente al poder del Estado tiene que ver con todos esos derechos y deberes que tenemos. Y el tema de que cómo está organizado y qué función tiene el poder del Estado hace referencia a la clase de régimen político, sistemas de gobierno y el funcionamiento de las ramas del poder público. Y las instituciones, es decir, aparte de las ramas del poder público, también contiene todos los organismos que hacen parte del Estado. Ya viendo todo el contenido del derecho constitucional, debemos identificar claramente el objeto del derecho constitucional. Entonces decimos que el principal objeto del derecho constitucional es organizar políticamente y jurídicamente a la sociedad. Al momento entonces de nosotros estar en el desarrollo temático del curso, nos preguntamos qué son los fenómenos políticos. Y definimos que son los mismos gobernantes quienes llevan o impulsan al poder político a otras personas para que éstos alcancen el poder. En estos fenómenos políticos participan tres factores, por la que existe el individuo, la colectividad y el Estado mismo. Estos fenómenos, que son eventos donde convergen muchos factores sociales,
y económico para llegar o buscar situaciones o para llegar al poder. Uno de estos fenómenos políticos que podemos relacionar son las protestas políticas, los últimos escándalos de corrupción y hasta las mismas elecciones, que es donde el pueblo se manifiesta. Entonces, son situaciones que, para demostrar satisfacción o demostrar ese descontento que tiene la sociedad, y una de las formas es protestando. Entonces, tenemos claro de que son fenómenos políticos que se vienen presentando últimamente en nuestro territorio colombiano. Siguiendo con la temática, volvemos a hacer referencia al Estado, que lo vimos en la parte introductoria. Y recordamos que el Estado es la organización jurídica y política de la sociedad, y que la sociedad debe estar asentada en un territorio, y que a su vez debe estar organizada. Y si está organizada, también debe tener una personalidad jurídica. Y al momento de organizarlo, encontramos los elementos del Estado. ¿Y cuáles son esos elementos? La población como elemento humano. Como elemento físico tenemos lo que denominamos el territorio. Y como elemento formal, lo que entendemos como poder público. Entonces, el primer elemento del Estado, que es la población, vamos a poder determinar la nacionalidad y las distintas formas de determinación de la nacionalidad de las personas, como es el ius sanguinis, el ius soli y el ius domicilii. Con estos elementos nos podemos responder quiénes somos nacionales, quiénes son nacionales por adopción. Al momento de mirar la nacionalidad, también encontramos que una persona puede tener doble nacionalidad, pero así como la obtiene, también la puede perder. ¿Y cómo la pierde? Cuando la persona adquiere una carta de naturalización en otro país y fije su domicilio en otro país. Entonces, mirando de los nacionales, entonces debemos también tener claro quiénes somos ciudadanos. Entonces respondemos, somos ciudadanos aquellos nacionales por nacimiento o por adopción, una vez hayamos cumplido los 18 años. Cumpliendo con esta condición, podemos ejercer derechos políticos y derechos civiles. Estos derechos políticos es la posibilidad que tiene la persona para ejercer control político a través de los mecanismos electorales, a través del sufragio, del voto. Y los controles civiles son inherentes a las personas. Otro elemento del Estado que estudiamos fue el territorio como elemento físico. El territorio, entonces, ¿qué es? Es el espacio determinado donde se encuentra toda una población, es decir, las limitaciones jurídicamente organizadas. Una de las principales funciones del territorio es la determinación de ese espacio, la independencia del Estado, y sirve como medio de acción del Estado. Entonces, en el territorio debemos tener presente que se encuentra compuesto por el suelo, el subsuelo,
la frontera, el espacio aéreo, el mar territorial, la plataforma submarina, el bloque de búsqueda y la residencia de los jefes de las misiones diplomáticas. Otro elemento del Estado que es el poder público como un elemento formal. Para tratar este elemento debemos tener claro, primero que todo, qué es el poder. Entonces decimos que el poder es la capacidad de un individuo para influir en el comportamiento dentro de la sociedad. O viene siendo también el conjunto de poderes o acciones que tiene el Estado. El poder público se encuentra conformado por dos elementos. El primero es la dominación y el segundo es la competencia. Entonces, ¿qué viene siendo la dominación? Es aquella capacidad material que hace cumplir cada una de esas decisiones del gobierno. Es decir, la capacidad que tiene el gobierno para imponer la orden de gobernar. Y el segundo elemento del poder, que es la competencia. La competencia viene siendo aquella actitud que se le reconoce al gobernante de implementar soluciones adecuadas a los problemas que se presentan en la sociedad. Entonces, existen unas clases de poder. Poder de hecho. El poder de hecho es un poder que se caracteriza por la voluntad de la dominación sobre aquellas competencias. El poder en el Estado de Derecho, ¿cómo se caracteriza? Por un poder de superposición y centralización. También tenemos el poder político, que se basa en la sanción. El poder civil, que es un poder organizado por la paz y el orden. Y también existe el poder público, que es un poder temporal y un poder soberano. ¿Y por qué lo llamamos temporal? Porque viene siendo la influencia que tiene el mismo poder, ya sea gubernamental o político. Y el poder soberano es el poder que se tiene sobre el territorio. Otro concepto que debemos tener claro es el de soberanía del Estado. ¿Y qué viene siendo eso de soberanía del Estado? La soberanía estatal ejerce control dentro del ámbito interno del Estado, pero también en el ámbito externo, es decir, frente a los demás estados que conforman la comunidad internacional. También podemos decir que la soberanía es una clase de poder con competencia total. Y la importancia que tiene esta soberanía es que el pueblo puede elegir a sus gobernantes sin ninguna opresión del poder político, libremente. Entonces aparece el término de supranacionalidad. La supranacionalidad consiste en un sistema político donde podemos determinar que el Estado cede parte de sus atribuciones del gobierno a organismos internacionales plenamente organizados. Por ejemplo, a nivel mundial, la Unión Europea. Entonces, viendo todos estos temas, debemos también resaltar las formas de Estado y sistema de gobierno. ¿Qué es la forma de Estado? Hace referencia a la forma de cómo está organizado
y cómo están dispuestos sus elementos y cómo se ejerce la soberanía interna. Y existen formas de Estado como Estado simple unitario y Estados compuestos. El Estado simple, entonces, es el Estado que tiene un solo centro de impulsión política y administrativa. Aquí en esta clase de Estado, la soberanía se ejerce directamente sobre un mismo territorio. El Estado simple, el poder político recae en un solo titular, es decir, que se rige por un mismo régimen constitucional, por lo que se puede decir que existe un solo parlamento y rige el principio de la centralización política. En las formas de Estado debemos tener claros los conceptos de centralización, descentralización y desconcentración. Entonces la centralización viene siendo el monopolio que tiene el Estado sobre todas las funciones públicas. Esta viene siendo un fenómeno jurídico político en la cual las decisiones se toman desde el poder central. Pero en vista que hay en estados que no se puede tomar esa totalidad de decisiones en el nivel central, también existe la descentralización, que es ese traslado de las funciones o competencias del poder central a entidades excepcionales, ya sean locales o regionales. Es decir, delega el poder de decidir. En este caso, nuestro estado, el nivel central está en la ciudad de capital de Santa Fe de Bogotá o Bogotá. Y mira que está descentralizado territorialmente. Existen los distritos, existen los departamentos, los municipios, y que cada uno tiene sus gobernantes con esa capacidad o con esa función de poder de decidir. Pero también debemos tener en cuenta la desconcentración, que la desconcentración no es más que asignar funciones a personas o a otras entidades para que ejerzan unas funciones específicas, pero en cabeza de la autoridad principal. Entonces la otra forma de Estado, que es la del Estado compuesto, que es donde la soberanía se encuentra de forma fraccionada, con una autonomía casi que absoluta para ejercer ciertas funciones. Algunas modalidades de esta clase de Estado son los estados de unión personal, el estado de unión real, la confederación de estados y el estado federal. Entonces, el estado de unión personal es un estado monárquico en la que conserva su propia organización administrativa y legislación interna. El estado de unión real, que es la unión de estados monárquicos, y esta se caracteriza por tener instituciones comunes. La confederación de estados es el acuerdo que hacen distintos estados y que convienen su respectiva unión. Pero cada uno de estos estados que integran conservan su propia autonomía y su propia soberanía interna. Entonces, ¿qué es el Estado federal? Es la unión de estados, pero con un poder central único, con una única soberanía y una sola personalidad, pero también tiene autonomía para ejercer ciertas funciones internas de carácter administrativo o político.
El territorio que constituye el Estado federal está compuesto por todos aquellos territorios que lo conforman. Un ejemplo claro está en Estados Unidos y en México. Estos países tienen o desarrollan esta clase de estados federales. Los sistemas de gobierno. Los sistemas de gobierno es la organización y estructura del poder público, los cuales pueden ser sistemas parlamentarios o también llamado de gabinete, sistema de gobierno presidencial y el sistema de gobierno convencional. El sistema parlamentario o también llamado de gabinete es en el que el Ejecutivo se encuentra dividido en dos elementos, un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Como jefe de Estado es la autoridad suprema del Estado y como jefe de gobierno y sus respectivos gabinetes responden políticamente ante el Parlamento, en nuestro caso de Colombia, el Senado de la República y la Cámara de Representantes. Ahora bien, el sistema de gobierno presidencial es fundamentado por la participación de los ciudadanos a través del sufragio y en la separación de los órganos del poder público. Este sistema se caracteriza porque el Ejecutivo es unipersonal, es decir, un presidente, que el presidente es elegido mediante el voto popular y que el presidente no puede disolver el Parlamento bajo ninguna circunstancia. En cambio, en el sistema de gobierno convencional, este sistema de gobierno convencional absorbe la totalidad de las funciones ejecutivas por una asamblea. ¿Cómo es el establecimiento y reforma de la Constitución? Se establece a través de la carta otorgada y el pacto. Se puede reformar mediante la convención, que consiste en la conformación de una asamblea de carácter constituyente por el término de la reforma. También se realiza este procedimiento a través de la asamblea constituyente, que consiste en la integración de una corporación con la función de establecer un texto constitucional para un Estado en formación, también para reemplazar una constitución o para introducirlo o modificarla. Estas modificaciones que se le hacen a la Constitución deben ser de manera sustancial, básicamente en cuanto a las formas de Estado y al sistema de gobierno o al régimen político. También debemos identificar las iniciativas de la reforma constitucional o a la Constitución. Hay una iniciativa restringida que es cuando la tiene solamente el Parlamento o especialmente el Parlamento. También hay una iniciativa compartida. Esta iniciativa de reforma es compartida entre el gobierno y el Parlamento, como se refleja en el sistema de gobierno presidencial, para así poder buscar un equilibrio entre las ramas del poder, el cual representan al Estado. También encontramos la iniciativa popular. ¿Cuál es esa iniciativa popular? Se puede realizar a través de unos procedimientos. Puede ser por participación ciudadana, cumpliendo con un número mínimo estipulado. También puede ser a través de consulta popular o a través de las corporaciones populares seccionales o locales. Entonces surge la pregunta, ¿y qué órganos son competentes para hacer la reforma? El Parlamento, un órgano especial y el pueblo. Y esa reforma que se haga deben entrar en un procedimiento de revisión, una revisión por el Parlamento, también puede ser revisada por una asamblea especial y también puede ser por intervención del mismo pueblo a través del referendo.
Otro tema que tratamos fue el del curso, en el curso, es el del régimen político contemporáneo. Este régimen se define como el conjunto de instituciones que luchan por el poder y los mecanismos de organización y ejercicio de poder, en los cuales hicimos mención del régimen democrático, régimen autoritario, el régimen populista, el régimen islámico, el régimen socialista, el régimen pluripartidista y el unipartidista. Entonces, el régimen político democrático, la soberanía reside y es ejercida en forma directa o de forma indirecta por el pueblo. Y se encuentra la democracia directa, que es la participación ciudadana a través del sufragio y el plebiscito. También la democracia indirecta es donde la ciudadanía delega la soberanía en sus representantes para que en nombre del pueblo tomen las decisiones. El régimen autoritario o dictatorial es donde el poder se centra en poder de una persona, es decir, en un dictador, que lo que hace es predominar la fuerza. En este régimen dictatorial no se respetan los derechos de las personas ni tampoco le brindan la libertad. El régimen pluralista se caracteriza por su hostilidad en las clases políticas. El ejemplo de este régimen se da en Argentina. En el régimen islámico predomina la religión, el cual influye en la política y en la economía. Por ejemplo, tenemos el caso de Palestina, que dan este régimen islámico. El régimen socialista, que se apoya en la propiedad del Estado y no existen clases sociales antagónicas, por ejemplo, en Cuba. El régimen pluripartidista es un régimen político donde existen varios partidos políticos para el proceso electoral. Y el régimen unipartidista, que solo el sistema político se encuentra oficializado en un solo partido político. Se legitima la elección libre. Otro tema de suma importancia en esta síntesis del curso es el del control constitucional, de constitucionalidad y legitimidad política. El control de constitucionalidad se define como el conjunto de recursos jurídicos diseñados para verificar la correspondencia entre los actos emitidos por quienes decretan el poder y la Constitución, y son anulados cuando quebranten los principios constitucionales. También se dice que el control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que busca garantizar la primacía constitucional. ¿Y qué es la legitimidad? Es utilizada para definir las cualidades que son conformes a un mandato legal, es decir, que está en concordancia con lo que expresa el ordenamiento jurídico, y ocurre cuando lo que mandan las leyes o lo que dictamina una autoridad es obedecido. En el mundo clásico, que es otro tema para resaltar, el mundo clásico son las civilizaciones griegas y romanas, siendo que estas civilizaciones nacieron en la civilización occidental y el mayor aporte que hicieron a la humanidad fue la política, que era la esencia de la civilización, debido a que hacía referencia a todo lo concerniente con la ciudad y el Estado. El sistema de gobierno que predominó en los griegos era la monarquía, la aristocracia, la tiranía, la plutocracia y la
democracia que era la más importante para ellos. Roma, por su parte, el legado más importante que aportó fue el de la República, pero también se destacaron por las construcciones arquitectónicas. Los romanos desarrollaron un sistema legal que desarrolló dos características fundamentales que fueron la ley suprema y que la ley era pública. También desarrollaron el sistema legal que es el ius civili y el ius gentium. Después de todos estos temas llegamos a un tema de suma importancia, que es el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho es un Estado donde toda la autoridad la tenía una sola persona, donde nadie tiene derecho a nada y se inspiraba en las ideas de la Ilustración. El Estado de Derecho tiene varias etapas. La primera, la Asamblea General Constituyente, que era la declaración de los derechos del hombre. Otra etapa era el absolutismo, donde no existía libertad porque el rey era quien disponía de todo. Y el Estado de Derecho tiene dos principios. El primer principio es el de la libertad frente al control del Estado y el segundo principio es el de la igualdad frente a la separación de poderes, en la que todos debemos tener los mismos derechos para llegar a un consenso. Y es aquí donde llegamos al verdadero Estado de Derecho. En la separación de poderes se dio el Poder Judicial, que es la administración de justicia, el Poder Legislativo, que es quien forma las leyes, y el Poder Ejecutivo, que es quien se encarga de su cumplimiento. Para que estos poderes no se extralimitaran y se vigilen entre sí, nacen los mecanismos de control del Estado, para poder lograr un equilibrio y garantizar los derechos de la libertad, la seguridad y la propiedad. Todo esto se logra a través del contrato social, que es el que nos lleva a la democracia. Luego nos encontramos con el Estado Social de Derecho, que es el que nosotros tenemos aquí en Colombia. Entonces, el Estado Social de Derecho es un Estado que garantiza las condiciones socioeconómicas para su desarrollo. Es un Estado que tiene la obligación de garantizar el bienestar de todos los ciudadanos y también de incluirlos a todos. El Estado Social de Derecho es democrático porque el nivel de participación que las personas tienen es suficientemente para sentirse que construyen el Estado. En nuestro Estado tenemos también el sistema electoral. Primero debemos tener unos conceptos claros, que es la organización electoral. La organización electoral no es más que el conjunto de organismos autónomos que tiene como función hacer realidad la participación y la expresión ciudadana a través de los procesos de elección popular. Las elecciones se realizan con el fin de formar el poder político. Existen dos tipos de democracia, una democracia directa y una democracia representativa. En la directa, el pueblo es quien toma las decisiones, por ejemplo, participa a través de asambleas y de referendos. Esta no elige representantes. En cambio, en la democracia representativa, el pueblo elige a su representante a través del voto, donde el pueblo tiene derecho a elegir y ser elegido. Entonces, ¿qué es el voto? Es una herramienta para que los ciudadanos puedan elegir a sus representantes y tiene dos dimensiones, que es el derecho y el deber. El derecho, que todo ciudadano al cumplir su mayoría de edad tiene derecho a voto, exceptuando los miembros de la fuerza pública. Y la otra dimensión es de deber, es que todo ciudadano tiene deber de votar, de hacer partícipe en este proceso electoral.
El voto se caracteriza por ser universal. ¿Y por qué universal? Porque es libre, es personal, es secreto y es igual para todos los ciudadanos. ¿Cómo se elige a los representantes? A través de los umbrales. Que el umbral es el número mínimo de votos que debe alcanzar un partido político para poder participar en la repartición de curules. El objeto de este es producir una agrupación dentro de las microempresas electorales. El voto preferente es opcional. Es el partido político quien decide si presenta una lista cerrada o una lista con voto preferente. Y la cifra repartidora es un mecanismo a través de la cual se hace asignación de las curules entre los miembros de una lista determinada. El voto en blanco es un voto válido, al igual que el voto obtenido por las listas de los partidos políticos. Otro tema es el del control de convencionalidad. El control de convencionalidad es la herramienta que permite a los estados concretar la obligación de garantía de los derechos humanos en el ámbito interno, a través de la verificación de la conformidad de las normas y las prácticas nacionales. Este control debe ser ejercido por todas las autoridades públicas, jueces y tribunales que integran nuestro sistema judicial. Y por último, tratamos el tema del constitucionalismo andino. Uno de los pilares del nuevo movimiento constitucionalista, llamado constitucionalismo andino, es la inclusión y protección de las culturas jurídicas indígenas. Además, uno de sus avances ha surgido con la inclusión de principios ancestrales de las culturas incas, como el derecho al buen vivir, y los orígenes, fundamentos y fuentes de este sistema jurídico. Con este tema termino la síntesis conceptual detallada del curso de Derecho Constitucional General. Gracias.